a Dios. ¿Le parece si vamos a Lucas capítulo 20? Usted recibió una lección, recibió una hoja y están los textos que vamos a leer y vamos a estudiar en esta oportunidad desde el capítulo 20, versículo 27, y vamos a intentar llegar hasta el versículo 40. Vamos a ver entonces estos textos y vamos a estudiarlos entonces. Veremos esta mañana entonces Lucas capítulo 20, versículo 27 en adelante, y quiero hablarle en esta oportunidad entonces sobre un grupo de personas que en el tiempo de Jesús eran religiosos encargados de un grupo de ellos, de los sacrificios, los sacerdotes. El grupo se llama los saduceos. Los saduceos era un grupo opositor a Jesús. No solamente eran los saduceos, también estaban los fariseos y los escribas. Los escribas eran los que hacían copias de la ley. Tú los reconocías porque tenían tinteros a sus costados, en su cintura, y ellos salían de los fariseos. Pero los saduceos, que venían de la línea de Sadoc, un sacerdote del Antiguo Testamento, eran los que tenían creencias diferentes entre ellos. Es irónico, ¿no? Fariseos y saduceos no se llevaban, pero cuando se trataba de enfrentar a Cristo se hacían amigos. Y ellos en realidad se opusieron tenazmente no solamente a Cristo y su enseñanza, sino también a la de los discípulos, como veremos en un momento. Pero yo quiero hablarte ahora de los saduceos y parte de lo que ellos creían y parte del error de sus creencias. ¿Por qué ellos entonces? Ellos, según Cristo, vas a ver las palabras de Cristo, ellos estaban equivocados en sus creencias. Si tú dices, ¿pero qué tienen que ver los saduceos con nosotros hoy en día? Es interesante que muchas de las cosas que creían los saduceos en el pasado, mucha gente lo cree en el presente. Por ejemplo, los saduceos, como veremos, no creían en la resurrección. Hay grupos que enseñan lo que se llama aniquilacionismo, lo cual significa que si tú mueres, te quedas allí. No hay resurrección, te quedas. Tu cuerpo se queda allí y no pasa nada. Hay desde grupos religiosos que enseñan esto, hasta incluso gente que cree en el materialismo o cree en el naturalismo. Solamente creo en todo lo material, todo lo que puedo ver, o lo natural, todo lo que tiene procesos naturales. Yo no creo en lo sobrenatural. Hoy hay gente que piensa estas cosas, desde grupos religiosos hasta grupos de personas que en realidad no creen o dicen no creer en Dios. Entonces hay mucha semejanza, y por eso el que Jesús les hable a ellos y les dé una respuesta, pues bien, es la misma respuesta que podríamos dar a las personas que hoy por hoy no creen en la resurrección, no creen que hay espíritu o ángel. Y así como Jesús entonces explica la razón por la cual ellos estaban equivocados, es la misma razón por la cual hoy muchas personas también pueden caer en el error. Entonces, quiero partir diciéndote lo siguiente: lo que creemos debe estar basado en la palabra de Dios. Nuestro estilo de vida debe estar guiado por la palabra de Dios. Que es imposible que tú obtengas felicidad verdadera sin Dios, sin obedecer la palabra de Dios. Que es imposible que tú seas bendecido por Él al desobedecerle. No se puede, es incongruente. Entonces, quiero que sepas que en realidad la salvación, según la Biblia, es por la fe en Jesucristo. Que la salvación no depende de lo que tú puedes hacer en la tierra, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz, que es su sangre lo que te da el perdón de pecados y la vida eterna, y tu arrepentimiento de la vida pasada, la vida vieja a la cual renuncias y luego vienes por fe a Cristo. Eso es lo que te da perdón de pecados y vida eterna. Así que eso es lo que dice la Biblia. Tal vez tú dices, estoy buscando la salvación. No, ve a Cristo. Deja de buscar, ya la encuentras, ya la tienes en Cristo. Y a partir de allí entonces el obedecerle es el propósito de nuestra vida. En Lucas 20, mira el versículo 27, por favor. Llegando entonces algunos de los, lee la hoja por favor si la tienes, o aquí puedes seguir el texto aquí en la pantalla. Llegando entonces algunos, ¿de qué grupo? ¿De qué grupo? De los saduceos, los cuales niegan a haber resurrección. Le preguntaron a Jesús. Ya le habían preguntado los herodianos acerca de si era lícito o no dar tributo a César.
Entonces, si Jesús decía, tú recuerdas, sí, la gente se hubiera opuesto a él. Si decía, no, hubiera sido arrestado. Parece que lo tenía entre la espada y la pared y él dijo, dará a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios, lo que le corresponde. Entonces ahora los herodianos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sabían ya qué preguntar. Se acercan los saduceos para sacarse el clavo como diciendo, yo te vengaré. Y vienen entonces, niegan la resurrección. Mira, los cuales niegan haber resurrección. Eso pensaban los saduceos y le preguntaron algo a Jesús. Pero hablemos un poquito sobre los saduceos en otros textos de la Biblia. Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen, ¿qué dicen los saduceos? Que no hay ni ángel ni espíritu. ¿Has visto a gente así? Que no, yo no creo en esa cosa. Es interesante, hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, en los ángeles, Satanás. Es una personificación de la maldad, pero no existe. La semana pasada estuve en la iglesia del pastor Cristian Alarcón en Iquique y él nos llevó a comer a un restaurante hebreo y ahí había un hombre, un judío. Él estaba preparando una comida excepcional y empezamos a hablar al final con él y él decía, y tenía su Antiguo Testamento, su Tanaj, le llaman ellos, y empezaba a leer, y lo tenía en hebreo, y él empezaba a leerlo y leía Génesis 3:15, le invitamos a leer Isaías 53 y conversábamos con él. Y él hablaba de Satanás, no, pero no existe. Es una personificación de la maldad, pero no existe. ¿Te das cuenta? Hay gente que no piensa que hay ángel, tampoco ángeles caídos, por supuesto, ni espíritu, ni resurrección. Entonces los saduceos eran, de ellos salían para conformar los sacerdotes. Interesante, eran religiosos, hacían sacrificios para agradar a Dios, pero no creían en la resurrección. Vas a ver que es posible entonces ser religioso y no creer algunas cosas, pero él dice, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, mira, por eso los saduceos, ese era el punto de quiebre entre fariseos y saduceos, la resurrección. Entonces, saduceos dicen no hay, fariseos dicen que sí hay. Ahora mira Hechos 24, versículos 14 y 15, dice Pablo mientras predica, te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección. El mensaje del Evangelio incluía la resurrección. Quiero que sepas, Cristo vive. Cristo ha resucitado, Cristo no está en la cruz, Cristo no está en el pesebre, Cristo ha resucitado, después de 40 días en la tierra ascendió a los cielos y dice en la Biblia que está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Él no solo es tu Salvador, es tu mediador. Eso es Jesucristo. Y dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, lo leyó el hermano Camilo en la escuela dominical, sino solo Jesucristo. No hay otro mediador. Entonces, vemos que parte del mensaje del Evangelio en los primeros años del cristianismo incluía que ha de haber resurrección. Pablo dice, ha de haber resurrección. Mira la última parte, de justos y de injustos. Un día nuestros cuerpos serán levantados. Que un creyente cuando muere, su cuerpo se quede aquí y su espíritu está en la presencia del Señor. Pero en el futuro, un día, su cuerpo será levantado. Y después el de los injustos. Pero también su cuerpo será levantado. Eso es resurrección. Ya lo enseñaban y no se disculpaban por hacerlo. Mira Hechos 4, 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo sobre Pedro, Juan y los saduceos. Otra vez, aparecen los saduceos y mira cómo estaban los saduceos, versículo 2, ¿de qué estaban? ¿Cómo estaban? Resentidos. ¿Sabes dónde viene la palabra resentimiento, no es cierto? Sentir de nuevo, es de nuevo. Cuando dices alguien está resentido, es alguien que siente de nuevo lo que le han hecho, lo que ha pasado. Estás resentido, estás sintiendo de nuevo lo que te hicieron antes. Tienes que aprender a olvidar, pero ellos estaban resentidos de qué. Dice la segunda parte, que anunciasen en Jesús la resurrección. Otra vez, ¿quién estaban ofendidos por la resurrección? ¿Quiénes estaban ofendidos? Los saduceos. Pero siempre hablaron de qué? La resurrección. Capítulo 15, 1 Corintios, versículo 42. Así también dice, es la resurrección, dice Pablo. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Sabes a qué compara la Biblia la resurrección? A plantar una semilla en el campo.
Cuando tú plantas una semilla, ¿qué es lo que sale de esa semilla? ¿Es la semilla o no es la misma semilla? Sí y no. Es sí, porque de allí viene la planta que tú tienes, no porque ha experimentado transformación. Nuestro cuerpo se compara a semilla. La muerte entonces es ser sepultado como una semilla y Cristo más adelante transformará tu cuerpo. Esto es resurrección. Es un tema recurrente, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo. Mira Job 19, versículo 25. Job, que es contemporáneo de Abraham, porque eran promoción, Job y Abraham son contemporáneos, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hablando de su Redentor, es Jesucristo. Y luego dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mira, Job con mucha anticipación. Si Job es contemporáneo de Abraham, significa que vivió más o menos como el 2000 antes de Cristo. Él ya está hablando de la resurrección. La resurrección es un tema de último minuto. El tema de que un día los cuerpos de los que creen serán levantados y después de los que no creen, no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros. Eso ya viene desde el Antiguo Testamento. En Daniel 12:2, otro texto: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Te das cuenta? Hablando del cuerpo. ¿Unos para qué? Léelo. Unos para vida eterna, otros para... Hay dos grupos de personas: los que tienen vida eterna y los que no. Entonces los que han creído en Él mueren, su cuerpo será levantado y será transformado y estará en gloria con Él. Los que no, vergüenza y confusión, juicio eterno, juicio permanente, pero también serán levantados. Puedes ver, la resurrección se habla en el Antiguo Testamento. El que los saduceos en el tiempo de Jesús nieguen estos hechos no significa que no son verdad. Quiero aclararte eso. Mucha gente niega algo y piensa que al negarlo lo desaparece. Hay gente que dice: no, ¿tienes una enfermedad? No, estoy bien a punto de morir, estoy bien moribundo, estoy bien muerto dentro de un rato. El negar los hechos no hace que desaparezcan. Y los saduceos negaban la resurrección, pero eso no niega el hecho de la resurrección. Hay gente que niega la existencia de Dios, eso no desaparece a Dios del radar. Hay gente que niega la existencia del infierno, eso no hace que desaparezca el infierno. Como un hombre dijo: el ateísmo es temporal. Una persona muere y ahí se acabó su ateísmo. Y es verdad, porque en realidad lo que dice la Biblia es lo que va a prevalecer, es lo que permanece. Y la Biblia dice que hay vida después de la muerte. La Biblia dice muchas cosas que nosotros necesitamos creer, abrazar, pero los saduceos no sabían esas cosas. O sea, las leyeron, pero no las creían. Los saduceos solo creían en el Pentateuco, solo creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es todo lo que para ellos tenía autoridad. Vas a ver en un momento que Jesús lo que hace es responder a su posición con un libro del Pentateuco, el mismo grupo de libros que ellos abrazaban. Mira ahora Juan 5, versículos 28 y 29. En Juan 5, el versículo 28, Jesús está hablando y dice: no os maravilléis de esto. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vendrá la hora. Y dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La persona que hace lo malo, no le importa vivir mal, no le importa ni Dios, ni su palabra, ni su iglesia. ¿Cómo crees que va a resucitar para vida? Dice, va a resucitar. Entonces su resurrección es de condenación. Bueno, ¿dónde estaba? De condenación. Pero el creyente es de vida. Hay dos grupos de personas, pero aquel que cree en Él vive para Él, dice resurrección de vida, pero el que no, resurrección de condenación. Entonces, antes de continuar con Lucas, quiero nuevamente, a manera de repaso, ¿qué creen los saduceos? O mejor dicho, ¿en qué no creen los saduceos? ¿En qué no creen? No creen en la resurrección, ¿no creen en qué? En espíritu, ni tampoco creen en ángel. Básicamente, uno muere y ¿qué pasa para el saduceo? Te quedas allí. Muy similar a hoy día a personas que dicen que uno muere y se queda. No hay cielo, no hay infierno. El infierno está acá en la tierra. Aquí uno paga sus cosas. Bueno, ¿cómo sustentas eso? No, yo pienso así. No. Tú tienes que respaldar lo que tú dices. Tienes que probar lo que tú dices. No, es que yo pienso así. Entonces, básicamente es, tú lo inventas o tú lo crees porque sí. No, es que no hay infierno. Dime por qué. Porque yo creo que en realidad, ¿cómo es que Dios enviaría gente, un Dios de amor enviaría gente la arrojaría al fuego para ser quemada? Estás haciendo mal la afirmación. ¿Cómo es que
habría gente que rechazaría a un Dios de amor y por eso iría al juicio. Esa es la declaración que debes hacer. El negar el cielo o el infierno no los hace desaparecer. El que tú cierres los ojos y de repente estás para dar un examen y no has estudiado, y cierras los ojos y dices, no hay examen, no hay examen, no hay examen, hasta que abras los ojos no habrá examen. Entonces, sí, tienes que aceptar los hechos. La verdad es lo que corresponde con la realidad, según Dios. Esa es la pura verdad. La verdad es lo que corresponde con la realidad. Entonces, tenemos a hermano Lalo con camisa blanca, ¿no es cierto? No, para mí es amarilla. No, que es blanca. Respeta mi opinión. Ya, no seas intolerante. Yo digo que es amarilla. Y de repente otro hermano, no, para mí está roja esa camisa. Pero que es blanca. No, respétame. ¿Por qué es usted tan inflexible? ¿Por qué usted es tan intolerante, sos cristiano? Es que es verdad que es blanca, es lo que corresponde con la realidad. El que tú niegues no la cambia. No niega esos hechos. El saduceo niega cosas, pero eso no hace que esas cosas desaparezcan o no ocurran en el futuro. Lucas 20:28, ¿qué le preguntaron a Jesús? Mira el versículo 28, Lucas 20:28, diciendo, maestro, Moisés, mira cómo le habla a Jesús con respeto, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esta ley del Antiguo Testamento, que está en el libro de Deuteronomio, es la ley levir o del levirato. Levir es cuñado. Y te explico brevemente. Cuando un hombre se casaba y moría sin hijos, entonces el cuñado, o sea, el hermano del difunto o el pariente más cercano tenía que casarse con la viuda, o sea, con la cuñada. Se casaba con ella y tenía hijos con ella, para no borrar el nombre del difunto. Y al casarse con ella, el primer hijo, biológicamente era obviamente el papá del cuñado, pero políticamente era del difunto, políticamente. Esa es la ley levir o cuñado. Entonces, el cuñado se casaba con la viuda, básicamente. Era un mandato de Dios para que no desaparezca el nombre de hombres que morían sin hijos. Entonces, eso está en Deuteronomio. Entonces, ellos citan ese ejemplo. Y luego dice, mira el 29, un caso hipotético. Y vas a ver eso. Muchas personas rechazan la verdad en base a suposiciones, no en base a hechos. Ellos dicen, hubo pues 7 hermanos. Mira, parece que los saduceos le habían hecho esta pregunta a los fariseos y como no supieron contestar, dijeron, a Jesús también lo agarramos, pero se saltaron. Dice, hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Entonces, 30, la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Hermanos, ¿qué sería esa pobre mujer? Mata maridos, ha matado a 7 y de la misma familia, ¿verdad? ¿Te imaginas? Se ha casado con los 7, ¿te imaginas? Muere 1 o 2, ¿te imaginas el séptimo? No, vaya a la boda, no, y sin forzarle a casar, porque es que han muerto los primeros 6 sin hijos y tú tienes que levantar descendencia para los finados, para los difuntos. Mira, pobre mujer, si sería verdad, sería poco probable, si en verdad es una desdicha, y te imaginas, muere el séptimo y de repente se acerca, ¿quiere casarse usted conmigo? Y salías corriendo, hermano, pero ponen este ejemplo para luego hacer como una trampa, o de repente para poner la objeción. El versículo 32 dice, finalmente murió también la mujer. Al fin, mira, mueren 7 y no le pasa a nadie, murió también la mujer. 33, en la resurrección, pues, cuando se han levantado los cuerpos de todos ellos, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Escucha, ellos usan la palabra en la resurrección. ¿Quién está usando la palabra? Los pero ellos, ajá, qué vivos son. Mira, usan palabras que ellos no creen. Ellos rechazan la resurrección porque quieren usar la lógica en algunos casos. La Biblia no es ilógica. El cristianismo tiene mucho sentido. La base del cristianismo es razonable, está basada en hechos históricos. Tú no tienes entonces que cometer suicidio intelectual para volverte cristiano. Dios ordena amarle con nuestra mente.
Dios nos ha dado la mente para que estudiemos la Biblia. Es imposible ser cristiano y no estudiar la palabra de Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios, tienes que leerla y meditar en ella. Entonces, hacerte cristiano y de repente ponerte en trance hasta que venga Cristo, no funciona para Dios. Él dice, Él espera que tú estudies la palabra de Dios. Pero estos hombres entonces están poniendo una objeción en base a suposiciones, algo de lógica, y así están rechazando la verdad. A veces te ponen ejemplos y ellos te dicen cosas como, o sea que tú estás diciendo que Dios dijo, sea la luz, Génesis 1, y todo apareció. Explícamelo tú. A ver, explícamelo tú. Bueno, en realidad, hace 20.000 millones de años el punto de singularidad empezó a estar inestable y de repente explotó y de ahí salió el sol, la luz. Un ratito, ¿sabes qué? Génesis es mucho mejor, porque para que ocurra eso se requiere fe. Y para que lo que nosotros te digamos seguramente también. Pero preferimos creer en alguien que dice que no se equivoca y que dice que ha estado allí, antes que creer en las cosas que otros dicen y reconocen que se equivocan y que reconocen que no han estado allí. Entonces hay una diferencia. Ellos piensan que están hablando de ciencia. No es ciencia, están aplicando la fe para explicar en base a suposiciones. Y dicen cosas como, pensamos que hace 20.000 millones de años, creemos que hace 4.500 millones de años, entonces aparecen los homínidos y luego entramos en escena nosotros. Y más o menos esa es la historia que te dan, y suena para ellos muy lógico y científico, pero si hablas de pruebas, no las tienen. Muchas personas rechazan el cristianismo en base a suposiciones. Rechazan el cristianismo entonces en base a una lógica aparente. Repito, una lógica aparente. Cuando ocurre esto, y hay una lógica aparente, cuando vayan a resucitar, no creemos que haya resurrección, muchachos, ¿no es cierto? Pero digamos que resucite. ¿Qué va a pasar después? Y Jesús entra en acción. 34. Siempre escucha cómo responde Jesús, cómo pregunta Jesús. Aquí dice, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, de este mundo, se casan como Camilo y Mariela y se dan en casamiento. ¿Te das cuenta? Dice, en la tierra se casan, se dan en casamiento. Ahí los hijos de este siglo no están hablando de incrédulo, está hablando la gente en este mundo, se casa lo más normal. ¿Por qué? Imagínate si no se casa, no hay descendencia. Imagínate si no hay descendencia, se queda vacío el planeta. Entonces dice, aquí en este mundo sí se necesita la reproducción, se casan, se dan en casamiento. 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, lo cual significa que los muertos, los justos primero resucitan, luego los injustos, después, mucho después, de entre, dice, los que fuesen tenidos por dignos, los creyentes. Dice, y en la resurrección, mira, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Escuchaste, Rolando? Es tu oportunidad aquí en la tierra, hermano. Porque después, dice, no se casan ni se dan en casamiento. 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¿Qué dice entonces? Que después de la resurrección seremos más o menos como los ángeles, en el sentido que no necesitamos casarnos o darnos en casamiento. Iremos con nuestra memoria, por supuesto. Recordaremos, por supuesto. Imagínate que te borren cinta, apareces en el cielo, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Y vienen otros cristianos y ¿quién eres? Y bueno, sin duda vas a ir con tus recuerdos. Si has puesto tu fe en Cristo, estarás en su presencia con tus recuerdos. Y el que muere sin Cristo también, y recordará. Si tú piensas, voy a vivir como yo quiero, muero, voy al infierno y ahí me olvido todo, no va a ser así. Lucas 16, el rico y Lázaro, el rico recordaba, tenía 5 hermanos en la tierra y él dice, yo no quiero que ellos vengan aquí, a este lugar de tormento. Él es el que lo dice. ¿Por qué? Reconoce, recuerda que hay hermanos en la tierra quienes ha dejado. Ambas personas van a ir con memoria, pero dice, no se casarán ni se harán el casamiento al ser hijos de resurrección. Otro pasaje que habla del mismo evento es Mateo y Marcos. Mira Mateo 22, versículo 29 y 30. ¿Listos? Mateo 22, versículo 29 y versículo 30. Entonces, ¿qué respondió Jesús? La misma pregunta a los saduceos, el mismo grupo, y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Aquí en Mateo, clarísimo, ¿qué les dice? Erráis. ¿Qué significa erráis? ¿Qué significa erráis? Estás equivocado. ¿Escuchaste? Le dice, no, eso no se dice porque nadie es dueño de la verdad. Piénsalo. La verdad, no eres dueño, solamente tú proclamas la verdad. La verdad está en la Biblia. Solo enseña la verdad. La verdad está en la Biblia. Por eso creemos que aquí, si tú nos visitas,
Si tienes preguntas, tus preguntas van bajo el marco o la coletilla de ¿qué dice la Biblia sobre? Porque es lo que importa a fin de cuentas. Y aquí dice, erráis, estás equivocado. A veces gente viene y enseña cosas como, no, uno muere y se queda allí. No, respeta, pues, ¿cómo vas a chocar con el pobre hombre? Déjalo, pues, si cree eso, es su opinión, pues respetar. Bueno, vamos a respetarla, porque no lo voy a agarrar a golpes, no lo voy a insultar. Pero no le estoy insultando cuando le digo, está usted equivocado, según la palabra de Dios. La camisa no la es roja, que es celeste, que es amarilla. Perdón, Leo, perdón, Fer, perdón, Irving, están los tres equivocados. La camisa es blanca. ¿Y quién dice? No, un ratito, solo mira, ¿qué corresponde con la realidad? Entonces, ¿qué corresponde con la realidad acerca de la vida eterna, el juicio venidero? Lo que dice la Biblia. Y por eso dice Jesús, estás equivocado. No tiene ningún problema en decírselo. No está diciendo eso, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada. No le dice eso, solo dice, estás equivocado en esto, pero mira la razón, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una de las cosas que hace que caigamos en grandes errores es ignorar las Escrituras. Una de las cosas que ha ocurrido cuando te llegas a la iglesia es que empiezas a conocer más que la palabra de Dios. La lees, te sorprendes, te ríes, lloras, subrayas, te quedas pensando, pero lo que tú estás haciendo es que tú debes dejar que la palabra de Dios moldee tus creencias y tu forma de pensar. Que si tú eres una persona que dice, no, yo no quiero nada con la Biblia, yo te digo que vas a estar dispuesto a abrazar cualquier error o cualquier creencia. He visto personas que dicen que no creen en Dios, pero tienen miedo según lo que el horóscopo les dice, o una patita de conejo, una herradura, les da, sin esto no viajo, pastor. Ahora sí, avanza, señor de enlaces, Ortulza, siga su camino, recién, porque están asustados, pero no quieren abrir la Biblia, no quieren leer la Biblia, piensan, no leen la Biblia, pero aceptan cualquier cosa, no quieren creer lo que dice la palabra de Dios, pero están abiertos a creer casi cualquier creencia, muchas de ellas contradictorias, piensan. Entonces dice, estás equivocado, le dice Jesús a los saduceos y a todo aquel que piense que no hay resurrección, que no hay ángel o no hay espíritu y por tanto no hay juicio venidero. Dice, ¿sabes por qué te equivocas? Porque ignoras las Escrituras. Y número 2, el poder de Dios. Tu error consiste en que no conoces. Mira, ¿qué le está diciendo cuando dices ignoras? Nadie quiere que nos digan ignorante. Cuando tú escuchas esas frases quieres pelear. ¿Alguna vez has visto a alguien que le digan ignorante? Gracias. Así me siento tan... Repítalo, por favor, me gusta. Ese tonito me encanta. Nadie dice eso. Dice, queremos saber, necesitamos saber, conocer. Y lo que necesitas es conocer la palabra de Dios. Estás al tanto del precio del dólar. Estás al tanto entonces de decisiones económicas, la UIT. Estás pendiente entonces de algunos ajustes a nivel de contabilidad, a nivel del Poder Judicial, pero no quieres estar al tanto acerca de la eternidad, el pecado, juicio venidero, tu relación con Dios. Eso también es importante. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En la Biblia. Por eso dice, erráis ignorando las Escrituras. Jesús entonces acusa a los saduceos de estar equivocados porque no conocen la Biblia, porque no creen en el poder de Dios. Dice el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por lo tanto significa, no van a procrear, no van a tener descendencia, su cuerpo será transformado. Marcos 12:24 lo pone aún también más picante. Mira el versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo les habla Marcos? No erráis. Es como que le hacen, no, ¿de quién va a ser no creemos en la resurrección. ¿De quién va a ser esposa esta mujer? ¿De cuál de los 7? De esta pobre familia, que todos han muerto uno por uno. ¿De quién va a ser? No creemos en la resurrección, ya lo agarramos a Jesús. Y Jesús dice, ¿no erráis? ¿No están equivocados porque ignoran las Escrituras? La peor ignorancia, la ignorancia de la palabra de Dios. La peor ignorancia, tal vez el desconocer algunas cosas ha impedido que tomes un trabajo, que sabes desaprobado un examen, tal vez te ha impedido un trabajo, una licitación, algo ha impedido el que ignores algo. Pero ignorar la Biblia puede ser mortal para ti porque puede afectar tu alma misma. Por eso te invito a leer la Biblia, te invito a empezar tu relación con Dios a través de Cristo y a conocerle más a través de la palabra de Dios. Luego le dice, porque cuando resuciten los muertos ni se casarán,
dice darán en casamiento. Mira Lucas 20, 37 al 40. Y terminamos con estos 3 versículos. En cuanto a que los muertos han de resucitar, porque ya sé que ustedes no creen, mira lo que dice Jesús. Aún Moisés lo enseñó. ¿A qué se refiere cuando dice Moisés? Está hablando del libro de Éxodo, porque el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo escribió Moisés. Entonces, decir Moisés dijo, está diciendo lo que ha dicho en uno de sus 5 libros. No es que lo dijo personalmente, sino está hablando de los libros, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. En cuanto a que los muertos han de resucitar, Moisés lo enseñó. Un ratito, va a citar Éxodo. Jesús va a citar Éxodo. Escucha esto. Acusa a los saduceos de ignorar las Escrituras y para respaldar la resurrección usa las Escrituras. Jesús mismo las usó el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas cuando enfrentó a Satanás en la tentación 3 veces? ¿Cómo lo espantó? Con 3 versículos de Deuteronomio. Memoriza versículos. ¿Está bien? ¿Dónde queda? Más o menos. Por ahí está, hermano. En la Biblia está. No se responde así, hermano. Tienes que decirle, aquí está un ratito, por aquí lo tengo anotado, voy a sacar mis apuntes y lo encuentras. Pero es como, por ahí he leído. Eso no es una buena forma de respaldar una enseñanza o una creencia. Está en la Biblia. Pregunta a las personas que te dicen, no hay juicio, muéstrame en la Biblia. No hay cielo, infierno. ¿Dónde has leído eso? ¿Quién dice? No, yo pienso así. Lo que tú dices verso es lo que Cristo dice. Y Cristo, para respaldar de lo que está hablando, de la resurrección, Él no dice, yo creo en la resurrección. ¿Por qué? Porque yo voy a resucitar. Creo en la resurrección porque yo los he visto. Yo sé cómo están sufriendo los que están en el infierno, cómo están felices los que están en el cielo. Jesús no hace eso porque esa es desventaja para los que están allí. Ellos no pueden ver. Él dice, vea la Biblia, cree en la Biblia. Mira el Antiguo Testamento, vea Éxodo, está allí. Y ustedes creen en Éxodo, porque el saduceo, ¿en qué libros del Antiguo Testamento solamente creían? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Solamente el Pentateuco, es todo lo que creían, no usaban el resto. Y Jesús usa un versículo que ellos mismos aceptaban. Le dice, no enseñó Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, es de vivos. Para Él todos viven, los que están arriba, los que están abajo. Respondiéndole a algunos de los escribas, porque eran fariseos, dijeron, maestro, bien has dicho, esos saduceos calladotes se han quedado así, Señor. Ahorita te toca, fariseos. El domingo que viene veremos cómo los fariseos vienen a hacer una pregunta y Jesús también les contesta. Pero luego dice, y no osaron preguntarle nada más. Trajeron sus mejores argumentos y Jesús se los tiró al suelo. ¿Cómo? Con la Biblia. Ellos quieren usar la Biblia para contradecir la Biblia. Jesús usa la Biblia para mostrar que estaban equivocados. Llena conmigo, por favor, algunos espacios ahí en tus hojas. ¿Listos? Lecciones aprendidas de los saduceos. Número 1, como los saduceos, es posible ser religioso e ignorar las Escrituras. ¿Qué hacían los saduceos? Eran los sacerdotes, eran los que hacían sacrificios. En el pasado, ¿eras tú del que era muy religioso? No me respondes. ¿Eras tú del súper archidevoto? El que recorrería mar y cielo para llegar a un sitio en determinadas fechas, y tú dices, sí, en realidad yo hasta me sacrificaba económicamente. Dime, ¿cuántas Biblias sabías? Nada. Si alguien te preguntaba, ¿dónde está en la Biblia que dice que debes hacer esto? Me agarraste, ni idea tengo. Pero es mi fe, pues, un ratito. Estabas equivocado o equivocada porque ignorabas las Escrituras. Por eso ahora te invito a venir a las Escrituras. Te invito a decir, yo hago esto porque está acá. Yo creo esto porque está acá. Es posible ser religioso. Los saduceos, porque hacían sacrificios. Es posible ser un hombre muy religioso, estar metido en los negocios, de repente del Padre, e ignorar la palabra de Dios. Número 2, es posible escuchar la verdad y no reaccionar frente a ella. Es posible escucharla. Sabes que escucharla no es suficiente. Tienes que abrazarla, tienes que creerla, tienes que hacerla. Ellos escucharon, la sabían. Cuando Jesús les cita Éxodo, ellos sabían ese pasaje. Cuando hablan con los fariseos, ellos sabían la Biblia. Con los escribas, hacían copias de la Biblia. Los escribas eran los que hacían las copias del Antiguo Testamento. Es posible escuchar la verdad y no reaccionar. No basta con escucharla, hay que obedecerla. Número 3, es imposible negar la verdad, que negar la verdad haga que no exista o se lleve a cabo.
El que tú digas, no hay infierno, no hay infierno, no hay infierno, no hay infierno, no hay infierno. Una persona cree esto, no necesito Cristo, no necesito Cristo, no hay infierno, no hay infierno, muere, abrirá los ojos en el lugar de tormento sin la presencia de Cristo. El que tú niegues algo no lo desaparece. Hoy día está de moda el declarar, no es bíblico. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No digas que estás enfermo porque va a venir la enfermedad y te va a abrazar y no te va a soltar. No digas, uy, estoy misio, estoy sin dinero, estoy pobre. No digas la palabra, porque va a venir la pobreza y te va a caer. Escucha, en realidad hay gente que habla acerca de estas cosas. No es eso. Si tú te das cuenta, en realidad lo que tú debes hacer es vivir la verdad. Eso de declarar. Gente que agarra y dice, pon tu mano en ese auto 0 kilómetros. Dice, es mío, lo declaro. Eso no es bíblico. Eso está iniciado por movimientos que rechazan la palabra de Dios abiertamente. ¿Sabes qué es lo que necesitas hacer en realidad? Es vivir para algo más grande, para empezar. Tú puedes orar y si es su voluntad, Él te va a oír. Pero lo que tú necesitas admitir es que el que alguien niegue que hay infierno, no lo desaparece. El que alguien niegue la existencia de Dios, no hace que Dios diga, no existe, porque Él dice, no lo hace, no desaparece. El que alguien diga el infierno está en la tierra, no lo convierta, no te libra. Solo es un pobre intento de escapar de los hechos. Y los hechos son que un día estarás delante de Dios. Y si estás preparado, solo con Cristo podrás estar. Solo el que salva y te transforma. Si tú tan solo te arrepientes de todo corazón y te alejas de ese viejo e inútil estilo de vida que no te ayudará, porque no te ayudó. Arrepentirte y venir a Él y decidir de aquí en adelante vivir para Él. Eso es lo que te toca hacer. Entonces, yo quiero preguntarte si aprendes algo de los saduceos. Hay saduceos hoy en día por todos lados, ¿no? Así van a acercar, te van a tocar la puerta. No hay juicio, no hay espíritu, no, yo soy hombre de ciencia. No, la verdadera ciencia te lleva a Dios. Tienes que admitir entonces, hermano, que los saduceos existen hoy en día. Acércate a la verdad, acércate a la Biblia, que lo que tú creas y haces esté de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a orar por favor.